Namaste, amigos y amigas. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y me alegra que me estén acompañando y les agradezco por darme el tiempo y por compartir este pequeño momento mientras exploramos la expansión de conciencia, ¿ok? Es un concepto que se está usando mucho hoy en día y quisiera ponerle mi definición en lo que significa la expansión de conciencia. Entonces, vamos adelante. Nuevamente, gracias por estar aquí. Antes de seguir, recuerden hacerle like si les gusta el videíto, suscribirse y hacerle clic a la campanita para que les avise cuando pongo un nuevo contenido. Muy bien, vámonos a compartir pantalla y aquí estamos. Expansión de conciencia. ¿Qué definición le doy yo a la expansión de conciencia? Es una sensación de que la mente de uno se ha abierto a un tipo de percepción nueva, más amplia, asociada particularmente con las experiencias místicas, la meditación o el uso de las drogas alucinógenas. Déjenme que les explique un poquito. O sea, si no han escuchado del concepto de ayahuasca, hay mucha gente que llega a esa experiencia de expansión de percepción a través del ayahuasca, que es una ceremonia donde se usan plantas naturales que te elevan a una percepción completamente distinta de donde estás, a donde salís de tu cuerpo físico y vas al más allá a esos distintos niveles de conciencia o de dimensionalidad, porque en realidad nosotros como ser humano se nos ha enseñado a prestarle atención a esta tercera dimensión, pero en realidad somos seres multidimensionales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que solo 20% de nuestra existencia es tridimensional y físico y material. El resto del 80% es multidimensional, tiene que ver con ese universo cuántico que antes no le prestábamos atención y que ahora con la expansión de conciencia que está habiendo en nuestro planeta, estamos empezando a integrar esos aspectos dentro de nuestra vida diaria. Entonces, en muchos casos, gente ha llegado a una expansión de conciencia a través de drogas, algunos como yo a través de la meditación, otros a través de distintos tipos de experiencias místicas. Pero en un pantallazo lo que quiere decir esto es que tu mente empieza a abrirse, esa mente lineal que ha sido programada. A propósito, linealmente empieza a ver la existencia de cosas que están fuera de esa línea, de esa percepción lineal, de esa percepción lógica. Empezás a integrar y a entender las cosas de una manera diferente. Entonces, vámonos ahora a cuáles son dos señales básicas de que estás en este camino de expansión. Lo primero es que empezás a alejarte de un poco de la gente porque estás, como decíamos cuando estaba creciendo en Bolivia, estás en otra, ¿no? Y la gente que sigue, digamos, en esa vida tridimensional específicamente, a donde solo hablan de las cosas físicas, ya no concuerdan con lo que vos estás buscando. Tenés esa inquietud y esa inquietud no es que a propósito te alejas de la gente, sino que esa inquietud te lleva a otra trayectoria, ¿sí? Te lleva a buscar otras cosas. ¿Y qué son esas cosas? Esas cosas que estás buscando son cosas que empezás a percibir que antes no percibías, ¿sí? Que expandes más allá de los 5 sentidos a ese sexto, séptimo, octavo sentido, si podemos ponerlo así,
más allá de la tridimensionalidad, ¿sí? Las cosas que ves, muchos que te rodean no las pueden ver, no las pueden captar, no las pueden entender o las consideran ridículas, ¿sí? Entonces, eso es una parte natural de esta jornada que uno lleva hacia la expansión de conciencia. También captas cosas que antes, por ejemplo, no estaban dentro de tu marco conceptual. Por ejemplo, yo siendo una académica, cosas que no entraban dentro de la lógica, no las consideraba. Sin embargo, ahora sí considero la intuición y la conexión con energía mucho más importante que el elaborar una lógica y que agarrar y entender que las cosas ocurren por una lógica, cuando en realidad hay todo este universo cuántico que es mucho más fuerte y empuja que ocurran las cosas de la manera en que deben y no necesariamente a través de la lógica, ¿sí? Entonces, esa es una gran parte de esta expansión de conciencia. También sentís y discernís vibraciones o frecuencias con más naturalidad. O sea, no solo que sentís frecuencias altas, sino que estás en un punto a donde te das cuenta que ciertas personas mantienen una densidad y cuando estás con ella no lo habías notado antes, pero ahora lo notas. Te das cuenta de que esa persona es muy pesimista, ¿no? Como esa caricatura de Winnie the Pooh, el Eeyore, ¿no? Que siempre tenía su nubecita ahí con él, ¿no? Todo era malo. Y en realidad la mayoría de lo más impresionante de esto es que en mi experiencia, por ejemplo, es que esas personas no se dan cuenta de que están llevando esa nube. Ellos piensan que están bien, piensan que esa es la manera correcta de ver y no se dan cuenta que han sido programados para verlo así, ¿sí? Y voy a hablar un poquito más de esto en el próximo episodio cuando hablemos también de disonancia cognitiva. Entonces, así como sentís vibraciones y frecuencias más densas, también sentís más altas, ¿no? Y empezás a darte cuenta de que naturalmente por tu frecuencia, porque estás en otra, ¿no? Empezás a buscar frecuencias que están junto a la tuya, ¿sí? Y que a donde comenzás a traer gente que es más perceptiva, que está como vos en ese nivel de frecuencia, ¿sí? Muy bien. Entonces hablemos un poquito más específico sobre las características de la expansión, ¿no? Y aquí vamos. Como hablé hace un momento, tenés una frecuencia más alta. ¿Qué quiere decir? Que es más liviana, que no es tan densa. No es bueno y malo, sino que es alta frecuencia quiere decir que es más liviana, que no está siendo regulada por ese miedo, por esa tercera dimensión, sino que está más allá de la tercera dimensión. Y entonces tus hábitos cambian, los temas que antes podías conversar con la gente que eran más superficiales, ya no tenés interés en conversar de estos temas, ¿sí? Y a raíz de eso empezás a traer gente de frecuencia más alta a donde hay una profundidad de charla, donde se hablan de cosas de importancia y no de cosas superficiales que se mantienen en el tip del iceberg, sino que comenzás a entrar a esas partes más importantes del iceberg, ¿no? A esas partes que componen más. Entonces, si podemos verlo como un iceberg, esa tercera dimensión es solo la puntita que se ve y todo este otro mundo de existencia espiritual cuántica, empezás a explorar todas esas partes. Y lógicamente que a medida que haces eso, pones a gente que no está ahí,
que quiere quedarse en ese tip incómoda, ¿no? Entonces, ahí es a donde automáticamente empezás a alejarte y a buscar gente que está en tu misma frecuencia, ¿sí? La otra característica es que reemplazas el concepto de competencia con la contribución, colaboración, creatividad y el servicio. O sea que en realidad comenzás a darte cuenta que no es cuestión de sobresalir con cosas, sino en realidad que no importa que pases desapercibida o desapercibido, siempre y cuando estés contribuyendo y colaborando, porque ese proceso es más importante que el resultado final. Ese proceso de cómo llegaste ahí es más importante. Y a raíz de esa conexión con eh, ese espíritu de contribución y colaboración, tu creatividad se amplía hacia el servicio a la humanidad. Además que te das cuenta aquí que el servicio es muy importante, ¿no? Porque empezás a darte cuenta de que a través del servicio a los demás, todo te fluye naturalmente sin tener que estar peleando en esa lucha o luchando por él como en ese carril de un hámster que está, tengo que hacer plata, tengo que sobrevivir, tengo que producir, que comenzás a dar cuenta de que hay una dimensión y un aspecto para la vida que facilita todo esto y que estás empezando a entenderlo. Y a raíz de eso te viene una empatía hacia todo lo que estás. Te conectas más con la necesidad de la gente porque no estás viendo solo lo físico, lo tridimensional, sino que estás percibiendo sus energías que van más allá de esa tridimensionalidad. Empezás a darte cuenta, esta persona hoy necesita que la escuche y escuchas un poco más. Y a raíz de eso empezás a crecer porque esa conexión con las otras personas te hace entenderte a vos misma mucho más, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no se da tiempo de escuchar y es algo muy importante y a raíz de esta expansión empezás a escuchar mucho más, a sentir y entender a las personas de una manera más expansiva, ¿sí? Después, la inaceptación de la injusticia. Esto es bien importante porque a medida que entras a esa expansión, entras a un sentido de estar más centrada, más equilibrada, y eso te abre la sensibilidad para ver realmente la verdad, esa verdad que viene de tu espíritu, de tu corazón, ¿sí? Y entonces, y esa verdad, aunque en muchos casos es injusta, comenzás a ver maneras en que se puede solucionar esa injusticia. O sea que tu percepción se va de solo percibir problemas a ver soluciones, ¿no? Y al ver eso, te entra un enfrentamiento hacia el miedo, hacia cosas que no querés ver, empezás a enfrentarlas y a verlas y a buscar soluciones. Como les digo a mis amigas cuando hablo con ellas, no se puede barrer la basura hasta que uno no tenga la fuerza o el coraje para verlo. Y esa fuerza y coraje viene cuando pones el miedo a un lado, porque el miedo ha sido uno de los elementos que han usado para controlarnos. Específicamente a través de las religiones hemos tenido mucho de eso, a través del sistema de salud hemos tenido mucho de esos acuerdos que hacemos con la gente, a donde nos dicen, si no haces esto, te va a pasar esto malo. Esos son el miedo, ¿no? Esa conciencia de miedo que se nos ha inculcado. Empezás en la expansión a disiparla y a medida de que eso va pasando, las cosas van fluyendo mucho mejor en tu vida, sin tener que sufrir, sin tener que ponerle esfuerzo. Empezás a darte cuenta que las cosas son completamente distintas, ¿no? Y a raíz de liberar ese miedo también entras
a no tenerle miedo a lo desconocido, a que cuando se te presenta algo como ser, por ejemplo, la medicina natural no es tan dañina como la medicina de las compañías fármacos, pero de los fármacos, ¿no? Compañías farmacéuticas, pongámosle. Ahí empezás a decir, ¿será verdad? Puede ser, a ver, explorémoslo, en vez de, no, 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 lo que mi doctor dice, eso es verdad, digamos. Esos miedos empezás a perder, esos marcos conceptuales empiezan a ampliar y a abrir, a donde empezás a decir, quizá en vez de que vaya al dentista y me haga una limpieza, quizá puedo usar este aceite de comino negro. Les estoy dando un ejemplo mío, aceite de comino negro que tiene muchas propiedades y les voy a poner ese link en la descripción para que vean las propiedades del aceite de comino negro. Entonces, empezás a abrirte a cosas nuevas, a cosas desconocidas, ¿no? A raíz de eso empezás a entender que el mundo extrafísico es parte de tu esencia, ¿no? Ese mundo que es más allá de tu cuerpo, que es más allá de tus posesiones, más allá de tus logros, ese mundo que te conecta con la energía de tu verdadero ser, con la energía de la creación o de la fuente de creación o de Dios o de la diosa, lo que lo quieras llamar, ¿no? Esa energía que está ahí, que ayuda a que fluya tu vida, a que fluya con armonía. A raíz de eso también combatís ese egoísmo, ¿no? Ese ego que usualmente te previene expandir, ese ego que se basa solo en cosas materiales, ese ego que no te permite, que piensa que todo lo que te ocurre, todo lo que ocurre alrededor está conectado con vos. Empezás a salir de ese egoísmo y a ver las cosas de una manera donde encuentras esa conexión natural con todo, ¿sí? Y no te dejas abrumar por los celos o por las cosas que percibes que los otros tienen, porque empezás a entender que cada persona tiene su propia trayectoria para llegar a esa expansión. Y en realidad hay un concepto aquí muy importante que quiero resaltar. Te empezás a dar cuenta que una de las razones por las que estás aquí, por la que tu alma se ha encarnado en este cuerpo, es para lograr la expansión, para aprender. Porque Dios, la fuente de creación, la diosa, aprende a través de nosotros, porque somos una fracción de esa existencia divina, ¿sí? Entonces, no te abrumas por lo que no tienes y equilibras ese miedo abriendo tu percepción. Mientras más la abres, menos miedo tenés a lo desconocido, ¿sí? Y luego, y esto está conectado con lo que acabo de mencionar, tus pensamientos y acciones se van hacia entender que el bien común es tu bien, a entender esa ley del uno. Y hay una serie de libros que hablan de esto, los voy a poner en la descripción, se llaman La comunicación de Ra o La conexión de Ra, que hablan de qué es la ley de uno, ¿no? Y Deepak Chopra también lo menciona, es uno de los niveles más altos de conciencia o de expansión que se llama la conciencia unida, ¿no? Que viene a través del servicio a otros en vez del servicio a uno mismo. Y esa apertura a la percepción de que al servir a otros te das cuenta que te estás sirviendo a vos mismo, ¿sí? Muy importante. En ciertos casos experimentas la soledad porque buscas naturalmente conversaciones más profundas y de frecuencia más alta. Hablé un poquito de esto en el primer slide o en la primera diapositiva, pero quiero expandir aquí un poquito porque hay ¿cómo es que decimos?
concepto erróneo de que la expansión y la meditación te ayudan a elevar tu frecuencia, y la frecuencia es el no querer ver nada malo, el mantenerte feliz y contenta sin ver nada malo. Esa es una frecuencia alta, pero en realidad eso es un concepto erróneo. Porque a medida que realmente, eso es un concepto, ¿cómo lo voy a poner? Muy superficial de lo que es el mantener la frecuencia alta. Mantener la frecuencia alta quiere decir estar en una posición a donde puedes centrar tu ser y puedes ver lo que está ocurriendo y encontrar solución dentro de lo que está ocurriendo. ¿Y qué quiere decir lo que está ocurriendo? Es ver la realidad, no estar ciega. No quiero ver de nada, no quiero saber de las noticias. Hablo de noticias, no de las falsas que vienen a través de MSN, o sea, de los medios de comunicación, sino de ver en realidad cuál es nuestra historia. Cuando estás en una frecuencia alta o en una expansión de conciencia, empiezas a darte cuenta que el ver la verdad no mueve tu piso, sino más bien lo miras de frente y encuentras soluciones y comenzás a solucionar las cosas. Esto también tiene mucha conexión con la inaceptación de la injusticia, ¿sí? Y cómo logras ver estas realidades es a través de entrar más profundamente a ese iceberg, ¿no? De conversaciones más profundas, y a raíz de ser más profundas y de ser menos superficiales es que comenzás a subir, no solo vos, sino las personas con las que estás, empezás a subir a una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Eso quería aclararlo. Y finalmente, que ya lo mencioné también, el propósito de la existencia es la fuerza que nos mueve. Es ese propósito, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito con el que hemos venido? ¿No? Y en un pantallazo es el expandir y aprender para que así Dios, a través de nosotros, la fuente de creación, el universo, la diosa, lo que lo quieran llamar, es aprende a través de nuestra expansión. No estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para poder expandir nuestro entendimiento de la existencia, y hacemos eso a través del propósito. Y luego voy a hablar en un video futuro de los contratos del alma, porque los contratos del alma antes de encarnarnos son contratos que hace nuestro alma con nuestro ser, y son contratos que son nuestro propósito que decidimos venir a hacer. En muchos casos estamos bien alejados de ese propósito verdadero, ¿sí? Entonces, y ese propósito verdadero siempre está más allá de lo material, y te das cuenta también que al ir más allá de lo material encuentras una seguridad que no es tener casa, tener una cuenta de banco, tener un auto, tener logro. Va más allá, ¿sí? Va más allá ese propósito. Y tu día a día se expande más allá de la sobrevivencia, al servicio del planeta y de sus habitantes, a donde te das cuenta que en realidad estás aquí para ese servicio, porque al hacer ese servicio, como dice Deepak Chopra, la ley de dar y recibir. Al hacer ese servicio, estás trayendo el servicio a vos mismo, ¿sí? Al entregar tu servicio, te vuelve eso a ti. Conectado a la ley de dar y recibir, del librito de Deepak Chopra, que también lo voy a poner en la descripción, que son las 7 leyes espirituales del éxito. Muy buen librito, porque mucha gente no sabe recibir, y estamos cortando el flujo de esa ley de dar y recibir. Si no recibimos, no es todo dar.
hay que aprender a recibir, ¿sí? Y bueno, con eso finalizo mi pequeño videíto sobre sobre la expansión, perdón, sobre la expansión de conciencia, ¿sí? Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, hacerle like si les gustó y hacerle clic a la campanita para que les avise del próximo contenido, ¿sí? Y bueno, el espíritu en mí honra el espíritu en usted. Ha sido un placer estar aquí. Chao.